Bienvenidos a Pilares Podcast, el podcast de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Mi nombre es Luisa Romo. Y yo soy Derian Ontiveros. El día de hoy vamos a retomar una entrevista con un personaje que ustedes ya conocen del episodio anterior. Él es el maestro Inti García Amauri, quien nos habló en el episodio anterior acerca de lo que fue la sexualidad somática. El día de hoy vamos a retomarlo con un tema un poquito más fuerte. Y el episodio es después del abuso sexual. ¿Ustedes saben qué es lo que ocurre después de un abuso sexual? ¿Qué sucede con el individuo, con la persona, con su psique y con su entorno? Descúbrelo en este episodio. Bienvenido, maestro Inti, gracias por estar aquí. Él es maestro en terapia gestalt y maestro en educación sexual y sexología, más muchos cursos y diplomas más, y más los que no ha colgado todavía en la pared. Muchísimas gracias por la invitación, me da gusto estar aquí nuevamente, gracias a la universidad por también tener este espacio, así es que pues yo encantado de estar con ustedes compartiendo. Gracias, maestro. Una de las preguntas que surge rápidamente, ¿no?, en mí es ¿en qué condiciones se da y se vive el abuso sexual, ¿no? Porque se nos ha dicho acerca del abusador de ocasión, aquella persona que de pronto anda en la calle y, o sea, surgen un montón de dudas, por así decirlo, pero también hay muchos mitos sobre las condiciones verdaderas y reales en las cuales surge el abuso sexual. ¿Qué hay de esto? Sí, en este sentido es necesario aclarar que es difícil tener como una tipificación de una víctima, digamos, como tal, porque pues puede haber muchas características de esta condición o como de este abuso como tal. Entonces también distinguir entre agresión, violencia, abuso o incluso violación será importante. Entonces, en este sentido puede haber muchas particularidades distintas entre una víctima y otra, o entre una situación y otra de abuso. Entonces, con esto considerar que, por ejemplo, cuando hablamos de agresión, podríamos tener como esta base de algunos teóricos que hablan de cierta agresión que es importante, como por ejemplo en la Gestalt, que se habla de este término de agrere, que tiene que ver con el ir hacia. Entonces se hace como esta invitación a ir hacia la agresión y muchas veces se toma como si estuviéramos invitando a la violencia, pero básicamente es el tener como estos recursos para podernos defender, como para poder poner límites y en este sentido pues también defendernos, ¿no? Entonces la violencia y el abuso sexual pues también tienen que ver con algo que pudiera estar relacionado con el poder, como con esta cuestión predeterminada o deliberada. Entonces pues el abuso implica cierta vulnerar a la persona, ¿no? Entonces en este sentido es importante destacar que podemos vulnerar a la persona. Que entonces existe la agresión, la violencia, el abuso sexual y la violación, así directamente. ¿Dónde surge comúnmente el abuso sexual? Ya, digamos, generalmente es por personas cercanas. Entonces, lamentablemente, pues está esta cuestión de que se da en familias y está pues estas alianzas que también se hacen en familia, que se está trabajando pues también, digamos, de manera legal como para ir trabajando con estos secretos de familia, ¿no? Entonces, mayormente es una persona cercana la que pues puede realizar estos abusos o violaciones. No quiero decir con esto que siempre es esa condición, por así decirlo, sino el que mayormente se da con esas características. Y por ejemplo ahí, o sea, en esto que nos platicas, Inti, de pues que es como en un entorno cercano quien sufre estos abusos o estas violaciones, pero ¿cómo puede una persona reconocer? Digo, sabemos que existe el que las familias protegen para tanto, más que nada se van a proteger al que lo hizo, ¿no? Para que no vaya a ser como un escándalo o algo así. Pero ¿cómo se le puede dar ese mismo poder del que hablamos, ese poder a esa persona que fue víctima,
para que pudiera hablarlo y tener pues tal cual el valor, ¿no? O sea, para poder decirlo o que asuma, reconocer que ha sido víctima tanto de ese abuso o de esa violación, no sé. Sí, entonces en este sentido será importante también ver cómo es que lo toma la persona y si hay todo un tema sociocultural que está relacionado con la normalización de la violencia o de la agresión o incluso del abuso, donde pues, por ejemplo, los piropos incluso pudieran entrar en esta parte del abuso, cómo es que han sufrido algunas personas, quizá no con personas tan cercanas, pero por ejemplo en la calle, cómo es que de repente se transgrede el espacio personal, como por, digamos, personas que le agarran una nalga a otra persona, ¿no? En este caso mucho más, digamos, a mujeres. Y pues es difícil, por así decirlo, identificar todas esas violencias y abusos que hay en nuestra sociedad. Sin embargo, cada vez hay más notoriedad de estos eventos. Entonces, pues ya se está, ahora como mencionan lo de la cancelada o funando a personas sí. que tienen estos actos, pero antes pues no se tomaban como a mal, ¿no? Entonces, incluso en los programas de televisión, ahora con esto que salía de la serie de Paco Stanley y estas cuestiones, pues en los 90s era muy usado como hacer este tipo de comentarios. Y la sexualización, ¿no? Al personaje, sobre todo femenino. Creo yo quizás porque ahora ya nos damos cuenta, ya tenemos una percepción más amplia de que sí había una forma de volver objeto al otro. Y ahora, pues bueno, ahora ya lo reconocemos, ya lo hacemos y yo creo que ahí viene todo este tema de la cancelación. Quizás, ¿no? Sí, entonces tiene pues como estas ventajas en cuanto a que se ha estado visibilizando mucho más estas acciones y que pues ahora lo estamos viendo de que realmente no son beneficiosas para las personas, ¿no? Okay. A mí me surge un tema, ¿no? Bueno, son dos cuestiones prácticamente. La primera es que, bueno, desde el abordaje somático, ¿no? Se habla de que todo impacto que no es bien procesado por la persona, por el individuo, se vuelve un trauma. ¿Con el abuso sexual siempre es así? ¿O en qué casos, sobre todo, el tema del trauma requiere mayor relevancia? Ya. Sí, como menciono, es difícil tener como solo un perfil, por ejemplo, de víctima o de personas que han tenido, digamos, el trauma o el abuso. Entonces, puede haber un sinfín de condiciones y es necesario, pues, también hablar en ese sentido, pues, como de las particularidades de cada contexto, de cada persona. Entonces, habrá personas que quizá, por ejemplo, estudiando, hay personas que dicen, ok, pues yo sufrí abuso de niño y de niño no lo sufrí como tal. Hasta ahora que estoy estudiando psicología o, digamos, sexualidad, me doy cuenta que esa actividad que tenía con algún primo, con alguna prima o algún familiar o X persona, entra dentro de algo abuso, ¿no? Entonces, quizá en ese momento empieza a entrar el conflicto, pero no se vivía como tal en el momento en el que sucedía, ¿no? Okay. Se apertura la conciencia y es cuando surge a lo mejor el conflicto y el trauma. Hay como ese conocimiento y dicen, ok, sufrí ese abuso, ¿no? Y ahora, pues, ¿qué puedo hacer? Y habrá otras personas que también, dependiendo de en qué etapa del desarrollo se da, pues tengan, digamos, ciertas herramientas para manejar este evento. Y en otras personas pues será difícil también manejarlo, también dependiendo del nivel de amenaza que se tuvo, ¿no? Entonces pues hay varios factores que entran en juego, pero digamos que hablando desde lo corporal, cuando hablamos del trauma, pues la persona se queda mucho más fijada en la parte de las emociones, como en esta cuestión de que es difícil de estar en su propio cuerpo. Y en este sentido, pues necesitamos trabajar con ello, porque si solo empezamos o esta persona empieza a evocar la sensación de aquel evento, puede no distinguir, digamos, el presente y se queda como allá y entonces y está trabada en esa parte, ya sea que reviva el evento o que esté en la habitación. Entonces habrá personas que no entran tal cual en las sensaciones y necesitamos ir trabajando también desde ahí. Entonces, por ejemplo, con todo esto que nos platica Cinti,
O sea, no es como que podemos decir, hay unos signos y síntomas específicos en esto, sino cada caso es único y cada caso hay que trabajarlo de diferente forma por cómo cada persona se va pues desenvolviendo también con ello y el contexto en el que pues lo sufrió, lo vivió todo, o cuando lo está trayendo a su vida nuevamente, ¿no? O sea, lo que platicas de pues gente que hasta que lo estudia hace conciencia de que eso le pasó, ¿no? O sea, como ya le puedo poner un nombre a lo que viví, porque no tenía ni idea o porque me dijeron que era por amor o O que fue un que... juego, ¿no? Porque Ajá, muchas veces surge tal en el cual. tema Un del jugueteo juego. y, Ajá. y o no le digas a tus papás, o sea, sabes como que antes se tapaba mucho, que ahorita digo, yo sé que redes sociales y todo puede ser más viral y puedes alzar un poco más la voz y pues te apoyan, te ayudan y todo, Sí, que eso ha beneficiado. pero sí, o sea, como beneficioso o como no, Oh, ¿sabes? sí, Digo, sí. cómo lo utilizamos también, pero qué importante esto que nos platicas de cómo es entender que cada abuso es diferente, que cada quien tiene su historia y que cada uno tiene que vivir ese proceso a su manera, a su tiempo, pero pues también como que haciéndolo consciente hacia uno mismo de lo que cada uno siente. O sea, no es lo mismo un abuso que sufrió Anita y el mismo que sufrió Sofía, por decirlo. Entonces, el de Anita hay que trabajarlo a los sentimientos, pues lo que decían, ¿no? La memoria corporal y todo esto que Sofía vivió, digo, que Anita vivió. Entonces, se me hace muy importante y lo quería como recalcar, que qué tan importante es que socialmente entendamos pues que cada caso es muy diferente y no solo de mujeres, o sea, estamos hablando También de general, o niñas, sea, o hombres, niños, niñas, hombres, ancianos también ancianos, ancianas, actualmente. todos, o sea, estamos hablando tema Mm, global, ¿no? sí, entonces en ese sentido, pues habrá ciertas señales que nos ayudan como a ver si es que la persona tiene, por ejemplo, su sistema nervioso alterado a producto de un abuso o, digamos, ya poder hablar del trauma. Y en el sentido de ya la consulta, como en especial en tomar ciertas especificidades o particularidades de la persona que llega, digamos, para el acompañamiento, ¿no? Entonces, en cuanto al trauma, podemos hablar de que también se pierden como ciertas, depende un tanto del desarrollo nuevamente, pero que puede haber como poco desarrollo del lóbulo frontal, por ejemplo, ¿no? Entonces puede ser que la persona incluso tenga problemas como para hablar del tema, como para tener como ciertas estrategias para abordar incluso estas sensaciones que surgen y regular así pues también sus emociones, ¿no? Entonces también estamos trabajando un tanto esta parte de la planificación, que la persona se sienta segura porque pues está buscando también protección, cuidado y darle nociones de lo temporal, de que por ejemplo esas sensaciones van a pasar y cómo es que podemos ir entrando, por ejemplo es como ir tocando el tema, las sensaciones y la persona puede empezar como a sentirlas y poco a poco decirle ok, ahí vamos parando, regresamos a un lugar seguro, por así decirlo, e ir viendo cómo es que lo va también haciendo mucho más consciente, ¿no? Eh, bueno, una pregunta que a mí me surge es, ¿verdad o mito que el abusador fue anteriormente abusado? A veces puede pasar, o sea, sí hay varios casos, por ejemplo, incluso hay estudios de cómo es que las personas que están en prisión pues también han tenido gran trauma en su vida y a partir de ello pues la sociedad también les ha fallado en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que se habla también en el abuso infantil es cómo es que los infantes pues reproducen ciertas dinámicas, por ejemplo en esto de que aunque sea juego o cuestiones así, pues van teniendo ciertas conductas con sus compañeros o con sus pares. Ese sería un signo en el cual podemos como comenzar a sospechar de que a ver qué está pasando aquí, porque estás Sí, sí. jugando de esto si antes no jugabas. Sí, sí, hay por Ok. ejemplo miedo constante, si es que está más sexualizado o genitalizado. Puede estar esta parte de la masturbación infantil, que es totalmente natural, pero habrá otras señales que ya no son tan propias de la infancia como tal.
Entonces es como si un infante comenzara a percibir o tratar de buscar esa genitalidad que se busca pues en la adultez, ¿no? Como con esta perspectiva. Ok, o sea, ya de la ahí es adultez. cuando se ve, porque hay una diferencia entre la conducta genital de la masturbación infantil a cuando llega un adulto y corrompe, vamos a Sí, ponerlo por así. así decirlo. Ujú. Ok. Sí. Retomando esto que hemos estado platicando de pues lo que sucede, los comportamientos y todo y así. ¿Qué sucede cuando alguien, o sea, bueno, si yo que soy experto en el tema o psicóloga o estoy encargado de un espacio, me doy cuenta que el niño, el infante, tiene ciertas actitudes o como sospecha de que pudo haber sido víctima, o que también me doy cuenta de lo que viví anteriormente? O sea, ¿cuáles podrían ser si lo hiciéramos en pasos? ¿O qué hacer? ¿A dónde acercarme? ¿Con quién ir? Como para poder empezar a trabajar esto. Sí, entonces aquí tenemos diferentes herramientas, como pueden ser asociaciones que están enfocadas pues a llevar este tipo de casos, como la Fundación Paz, por ejemplo, o por ejemplo acudir a terapia y también ver, digamos, si es que el evento es actual o es algo que se quiere trabajar como del pasado, también cómo es que lo va tomando la persona y qué es lo que requiere. Entonces el acompañamiento terapéutico puede ser bastante beneficioso en ese sentido y hay diversos enfoques que pueden apoyar, digamos, a una persona en esta condición. Entonces está también esta parte de que, por ejemplo, si se da en la escuela, pues hay protocolos que las escuelas están obligadas pues a activar para llevarlo a una instancia legal, y también hay instancias legales que comienzan a proteger, digamos, a esa persona del abuso de este contexto que lo está violentando. También en ese sentido será importante ver qué es prioritario, porque regresando un tanto a esta parte de como a la víctima perfecta, pues es difícil, porque muchas veces los procesos también que se pueden llevar, digamos, legalmente, pueden revictimizar a las personas y pueden, por ejemplo, no cumplir como con lo que se pide de el tiempo de horas para, por ejemplo, hablar de lo sucedido y hacer la denuncia. Entonces habrá infancias o niñas, niños que luego no puedan hablar del tema a las horas de haber ocurrido. De qué sucedió, ¿no? Claro. Entonces muchas veces a las personas que acompañan, digamos, terapeutas que se especializan mucho más en estos casos, pues se les parece ilógico que haya pues como este tiempo determinado para hablar de estos temas, porque en lo que se va ganando con la confianza pues claro, de no es la de un día persona, para otro sí, tener esa confianza, ¿no? y que lo pueda asimilar como en qué es lo que le pasó, que lo pueda hablar, que lo pueda manifestar de algún modo, con dibujo, con muñequitos, ¿no? Como con ciertas herramientas que se pueden tener, y pues puede ser difícil incluso hablar del reparar el daño, desde, o sea, está la figura, pues, pero pues es difícil como reparar el daño como tal. Entonces desde ahí hay varias cuestiones que todavía se están, digamos, peleando, hablando y determinando para poder tener un mejor servicio en ese sentido, pero si se acercan, digamos, a fundaciones o a instancias legales, pues hay cómo ayudar. Sí, que no perdamos como esa esperanza que existe. Existen espacios seguros, existen lugares en los que podemos ir, podemos acercarnos a trabajar todas estas cosas, ¿no? O sea, como para, pues, poder seguir viviendo, ¿no? O sea, que son eventos, tristemente, no deberían de por qué suceder, pero van más allá o más, traen muchas cosas más atrás de tanto el que lo hace, del que lo sufre, como para que digas, ojalá no existiera, ¿no? O Sí. sea, digo, todo fuera tan bonito como el Sí. decir, no, no existe, ya no existe. Pues no, es una realidad. Entonces, con esta realidad, ¿qué podemos hacer? Y son estos pasos que Inti nos comparte, de que no dejemos de informarnos, de dejar de saber hacia dónde ir y acudir, conocer, saber de estas asociaciones, saber de estos terapeutas,
pues que alcen la voz de que están y que podemos acercarnos con ellos para seguirnos pues informando y sanando la situación que cada quien tengamos. A nivel terapia, algo que llama mucho la atención sobre todo es quienes son víctimas, ¿no?, del abuso sexual. Para ellos hay muchas terapias que son catárticas, que sabes que no me gustó, como que me removió todo, me dejó mal. Luego suelen ser personas que están, de lo primero que se ve, ¿no? Uno de los signos, que están como enfadadas con su cuerpo, ¿no? Luego como que se acumula desde la bioenergética, ¿no? La teoría de la bioenergética, que se acumula como cierto nivel de grasa que tú dices, a ver, bueno, pues ¿qué sucedió? ¿No? ¿Qué viene ocurriendo con el cuerpo? Porque el cuerpo habla. Algo de lo que se ve en bioenergía es que el cuerpo habla, ¿no? De último también es capas y capas y capas y capas de ropa, ¿no? Sé que los enfoques que tienen que ver más con el vivenciar, ¿no? O volver a reexperimentar, tiene que ver con el toque para desensibilizar y sobre todo la desensibilización sistemática, ¿no? ¿Es caótico para una persona o en qué momentos es caótico? Porque veo que mucha gente es, voy, no quiero volver porque me va a remover todo. En ese sentido hay diversas terapias, por ejemplo, hay esta bioenergética un tanto clásica, por así decirlo, donde es más dura y que yo considero que se maneja ya menos, pero antes se hablaba como casi desestructurar a la persona como en pocas sesiones, ¿no? Como entrarle al cuerpo y tratar como de abrir todo lo posible, hacer sesiones más catárticas. Y poco a poco ha surgido esto de la bioenergética suave o algunos enfoques que siguen hablando de desarmar, que ahí a nota personal yo, digamos, he trabajado con varios enfoques de lo psicocorporal, donde se hace énfasis de romper, por ejemplo, la coraza, ¿no? Como que esto es como lo que dices de las capas. Y en este sentido, pues solo hacer la invitación de que es importante reconocernos como organismos y que no es necesario romper, porque desde ahí podemos entrar como en ciertos maltratos que pueden ser reproducidos en terapia, donde pues no se escucha tanto a la persona y su cuerpo, ¿no? Como también esta actitud de entre no, si no duele, no hay ganancia, ¿no? Entonces también hay que cuidar esos aspectos, pero yo diría que no toda terapia corporal tiene que ser así. Entonces puede haber, también depende de estas particularidades de él o la consultante, pero digamos que podemos ser muy profundos con pequeños toques o sin toque. También habrá personas que, por ejemplo, están muy alertas en este cuidado, en esta búsqueda de protección. Y aunque estemos a 2 metros, si doy un paso hacia el frente, si solo hago este movimiento, sí, hay personas que reaccionan a este movimiento y pues eso lo podemos ir calibrando, decir, ok, entonces con esta persona no puedo hacer estos ejercicios, necesito cubrir primero el que empiece a regular su sistema nervioso, ¿no? Ok, entonces, como es más seguro para ti, ¿no? Sí, exacto. Y justo con eso que tocas, Derian, de que sea seguro, y con estas estrategias, Cinti, que nos platicas, ¿cómo logras que la persona, o sea, con todo esto de, pues va escalando de si me acerco, bla, bla, pero ¿de qué forma creas ese espacio seguro para la persona? O sea, que esa terapia sea un espacio seguro para que esa persona se sienta cómoda para poder, digo, sé que es un proceso, no es rápido, no es ya mañana la primera sesión y vámonos, ¿no? O sea, pues es de quizá varias sesiones, no sabemos cuántos meses, cuánto año, o sea, no sabemos exactamente, pero ¿cómo se logra ese espacio seguro para esa persona? Sí, con esto pues también hablar del qué vamos a realizar, porque muchas veces pues la persona llega sin idea de qué es lo que se trabaja o cómo se trabaja, entonces también explicar todo lo que podemos realizar pues en terapia, que la persona también recalcarle, está segura, aquí puedes confiar, puedes hablar de tus emociones y se le puede hacer la invitación constantemente, ¿no? Pero sí dejar en claro que pues iremos un tanto a su ritmo.
y que, por ejemplo, una persona con estas características que menciono, de que está un tanto alerta y que incluso la cercanía puede ser bastante es un amenazante. pausar de vida, porque imagínate que no se te acerque una persona, o sea, y mucha gente lo refiere así, ¿no? Entre más grave sea esto, se pausa tu vida, se detiene, muchas personas abandonan hasta el tema de escuela, no toleran que los vean en muchas ocasiones, o sea, el ser mirada, vistos, pues, para ellos es como bastante invasivo, ¿no? sí. El hecho de inclusive, pues bueno, se desarma la vida por completo. ¿Cuál sería el reto social una vez que tomamos conciencia, ¿no? ¿Cuál es el reto social que tenemos ante este tipo de situaciones? Pues es bastante el reto, porque no estamos tan acostumbrados pues a tomar en cuenta todas estas particularidades, y muchas veces pues también se va rezagando la persona que ha tenido alguna problemática y que no reacciona como lo que es normal, por así decirlo, ¿no? Entonces desde ahí pues también necesitamos educarnos y pues reconocer a la otra edad, reconocer cada particularidad, y es lo que me gusta, por ejemplo, del posthumanismo, que va proponiendo esta parte de ir reconociendo cada vez mayormente minorías y no tanto la mayoría. La mayoría. Como tal. Súper. Y hablando de este reto que es gigante, como sociedad y todo que tenemos ante este tema, yo creo que es súper importante cómo involucras tanto a la pareja o seres queridos, porque uno es la sociedad, lo que queremos que la sociedad cumpla, pero que tanto tu pareja, tus seres queridos, amigos, familia, puedan ser parte de esa red de apoyo. O sea, cómo, digo, sigue siendo parte de los retos, a fin de cuentas, pero cómo los involucras para que puedan ser parte de este proceso también. Ya, primero será también reconocer que tengan esa voluntad, porque digamos es difícil a veces entender nuevas formas de convivir, y en esto de las violencias pues también reconocer cómo es que podemos estar generando violencias en nuestro sistema a diferentes niveles, y cómo es que nos comunicamos, cómo es que podemos contener a la parte, digamos, de nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros padres incluso, ¿no? Como en ciertos aspectos, a invitarlos pues a tener una comunicación mucho más asertiva con respecto a sus emociones, al poderse ver realmente, al enfrentar las problemáticas y no solo hacer como que no existen, que con estos temas pues estamos acostumbrados a ello, ¿no? Como a no ver, como a no decir. Evadirlo, Ajá. claro. Ni siquiera creerlo, ¿no? Sí, entonces totalmente. desde ahí pues considerarlo. Bueno, chicos, yo creo que algo que a manera de cierre me deja esto es el tener conciencia del entorno, ¿no? ¿Qué se mueve alrededor de nosotros? ¿Cómo es que se mueven las dinámicas en nuestro entorno? Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Derian Ontiveros. Y yo soy Luisa Romo. Esto fue Pilares Podcast, el podcast de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Recuerda que este podcast lo puedes ver en YouTube o en Spotify y escucharlo a través de Apple Podcast.